Mansuetti, el doctor Augusto Valenzuela y la doctora Luciana Boín. En este caso le voy a ceder la palabra a la doctora Silvina Rosardo Mansuetti de Argentina. Ella es abogada, egresada de la Pontificia Universidad Católica Argentina, graduada en Administración Bancaria ICA, máster en Dirección Bancaria UCEMA y doctorada en Ciencias Jurídicas de la UCA. Ella es miembro del número de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Bienvenida, doctora. No sé si está por allí la doctora, si me está escuchando. Falta el micro, Estela. Avísale del micro. Tiene el micrófono apagado, doctora. Allí está. Ahora sí. ¿Se me ve? Hola, buenas tardes. Perfecto, les escuchamos. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a Iván Campero, a Roberto Pompa por esta invitación. Quería contarles que, bueno, hubo una hermosa coincidencia. Justo el día de ayer se cumplieron 4 años que el doctor Augusto Valenzuela le entregó la distinción como paz presidente a mi esposo en Guatemala. Ya pasaron 4 años en este hermoso Hotel Barceló, donde nos encontró tantos amigos. La pasamos tan bien y bueno, en Facebook estuvimos compartiendo fotos de ese momento. O sea que fue una muy linda coincidencia, Roberto, que se haya generado este espacio justo en estos días. Bueno, dicho lo cual, voy a tratar el tema por el cual me convocaron, que es los desafíos de la seguridad social en la protección de los trabajadores autónomos y de la seguridad social. Para lo cual vamos a recordar que el trabajador autónomo, como lo conocemos, o monotributista, no se encuentra dentro del régimen de ilegalidad si se inscribe en lo que es nuestro sistema de AFIP, ¿sí? O sea, de renta. Desde el problema social considero que puede abarcarse modestamente en muchos puntos, pero en 3 puntos con respecto a este tema. El trabajo encubierto, propiamente dicho, cuando estamos hablando de el trabajador autónomo o monotributista como trabajo encubierto, ¿por qué se genera? La segunda pregunta que me hago es, ¿el déficit fiscal que se genera por el impacto del sector pasivo sobre el sector activo, por qué se genera? Y la tercera pregunta es muy relacionada con las anteriores, es cómo disminuir el trabajo no registrado. Bueno, voy a contarles cuál es la fuente de la información para la cual utilizo este análisis, que es el SIPA, es el Sistema Integrado Previsional Argentino, que es un registro administrativo donde todos los empleadores envían la información acerca de sus trabajadores. Este sistema está integrado por la siguiente información. Abarca a los trabajadores asalariados del sector privado, los trabajadores asalariados de la Administración Pública Nacional, a los trabajadores asalariados de los estados provinciales que transfirieron sus cajas al sistema, a los autónomos monotributistas y trabajadores de casas particulares. También se incluyen los trabajadores del sector público provincial, de cajas provinciales no transferidas al SIPA, a este Sistema Integrado Previsional Argentino. Y también se utiliza el padrón de la AFIP, donde se observa cuál es la actividad del contribuyente, o sea, del empleador, que es el que nos está brindando la información. A ver, ¿cuál es la última estadística que tenemos en Argentina con respecto al trabajo, a la masa de seres humanos trabajadores registrados que recién indiqué? Es de agosto del 2020, la fuente confiable que tenemos, agosto del 2020, la cual nos indica que esta masa de trabajadores registrados alcanza los 11.822.000 seres humanos. Cuando hacemos el análisis año contra año, observamos que hubo una contracción de casi 3%, por razones obvias, ¿verdad?
ellos lo que todos estamos sufriendo con respecto a este virus. En números absolutos, el decremento se redondea en unos 315.000 trabajadores menos, de los cuales 301.000, de los 315, 301.000 representan el sector privado. O sea, el impacto de la caída de trabajo registrado en el sector privado es sumamente importante. Entonces, ¿cómo vamos a contabilizar estos 11 millones, casi 900.000 millones de trabajadores registrados? Casi 9,5 millones representan a las personas asalariadas registradas, incluyendo sector privado, sector público y trabajadores de casas particulares. El otro 2,400%, o sea, 2.400.000 de trabajadores, representan a lo que son independientes, monotributistas y autónomos. Por lo tanto, monotributistas y autónomos son solo el 20% de los trabajadores y el 80% representan los trabajos asalariados. Me parece que no estaríamos olvidándonos de algo si no decimos que en estos números obviamente estamos teniendo en cuenta solo el trabajo registrado. Nuestro país, como escuché las particularidades de los países de los anteriores ponentes, cuenta con la lamentable cantidad de 5 millones de personas en la informalidad, lo cual impacta naturalmente en el sistema previsional, que no cierra bajo ningún concepto. Vamos a ver desde el lado de los registrados cómo se compone esta caída interanual. Hablemos del sector privado. ¿Sí? Habíamos dicho que prácticamente 301.000 trabajadores habían decrementado. Los retrocesos del sector privado, específicamente del sector privado, es el 5%, esos 301.000, y los trabajadores de casas particulares representan casi un 4%. El sector público, mientras que el sector privado decayó, el sector público aumentó su masa salarial casi un 1%, unos 22.000 trabajadores. ¿Qué pasa con los autónomos y monotributistas? En el mismo periodo se presenta una caída de casi el 1%, de los cuales el 5% de esta caída son autónomos, el 3% aproximadamente son de monotributo social y el 0,8% del monotributo común. ¿Sí? No nos olvidemos de esos 5 millones de trabajadores que no están incluidos, obviamente, en estos registros, pero existen. Cobran en estados paupérrimos, no acceden al salario mínimo vital y móvil, no tienen asignaciones familiares, no tienen ningún tipo de seguridad social, no tienen absolutamente nada. Como muchos otros colegas dijeron, salen a trabajar porque deben hacerlo y se exponen a todos los riesgos porque necesitan llevar el dinero a su casa. ¿Cuál es el problema de la realidad del costo laboral en Argentina? Para tratar de entender por qué tenemos este traslado a lo que sería el trabajador autónomo o trabajo encubierto. Vamos a llamarlo el trabajo encubierto como autónomo. ¿Cuál es el momento en el cual el trabajador le dice al empleado, mira, ¿sabes qué? No puedo seguir porque tengo un 48% de impacto por tenerte como empleado. Es un impacto muy alto, por lo tanto, por favor, renuncia e incorpórate como monotributista. ¿Sí? Bien, esto pasa, es muy normal, cada vez pasa más. No obstante, estos trabajadores, que vendrían a ser como los trabajadores fantasma, si bien existen, no gozan de los mismos beneficios, porque tampoco pagan lo mismo. Un trabajador, vamos a ver bien los números, el empleador, tiene un total de contribuciones de un 24,5%. ¿Sí? Entonces, si
Si tenemos un empleado que tiene un sueldo neto de bolsillo de 16.600 pesos porque bruto cobra 20, entre los aportes y contribuciones la alícuota es del 41,5% de su salario bruto, ¿sí? Y le representa un neto de, le representa un costo, los aportes y contribuciones, de 8.300 pesos. Se abona la cuota sindical, la cuota mutual, la cuota del sepelio. O sea, hay un costo, un impacto laboral sobre un sueldo neto de 16.600 pesos de 9.500 de costo laboral. Yo estuve analizando lo que es un desglose de un trabajador autónomo. En este caso no es trabajo encubierto, es un trabajador autónomo de una categoría alta, cuyo aporte absoluto suma 5.400. Entonces, ¿cómo hacemos? Por supuesto que a esto habría que incorporarle para la mayor seguridad un seguro de vida, el seguro de riesgo de trabajo, por decir unas pequeñas cosas. ¿Cómo podemos competir con el sistema que tenemos sin necesidad de que esto genere, ya que el derecho laboral es progresivo, queremos que sea progresivo, ninguno quiere ceder ninguna de las garantías que se han conseguido hasta este momento, pero sin embargo nos resulta sumamente complicado mantener este sistema, porque estos 5 millones de trabajadores que no aportan, pero sí trabajan como pueden, cobran lo que les dan y se callan la boca porque no pueden hacer otra cosa. Entonces tenemos distintas escalas de gravedad y de ilícito, ¿sí? Pero el ilícito o la gravedad de pasar al trabajador a monotributista es porque una empresa que recién se inicia y ve la diferencia de impacto, le conviene contratar a una persona más y ponerla como monotributista. Entonces, voy a hilvanar la idea de la tercera pregunta. ¿Cómo podríamos resolver este problema del trabajo no registrado? Yo no soy dogmática en absoluto, muy lejos de mi esposo. Soy pragmática, voy para el pragmatismo, quiero ideas que den soluciones. Entonces propongo, que quizás pueda llegar a ser alguna alternativa, esta masa de gente que no contribuye porque además, y se concatena con la segunda pregunta, nos lleva a un sistema previsional de un trabajador activo por un trabajador pasivo, cuando tiene que ser un nivel de 3-1. Entonces, por un lado tenemos cargas y contribuciones altas que nos alejan de la expectativa de generar ese ingreso para el Estado. Por el otro lado tenemos una carga más baja, que es la que dicen, bueno, mira, si no querés quedarte sin trabajo, querés seguir trabajando con el mismo sueldo, pero pasate al sistema de monotributista porque no lo puedo pagar, prefiero pagarte el monotributo y el seguro, aparte no esto. Y aparte tenemos esta masa que de 11 millones de trabajadores, aparte tenemos 5 que están fuera del sistema. ¿Qué hacemos con esos 5? Qué bueno sería que al menos tener un 20% de algo que un 0% de cero. Nada. No tendríamos el nivel de impacto que tienen las contribuciones sociales en este momento, pero tendríamos algún impacto que sería el del monotributo. ¿Cuál es mi propuesta? Mi propuesta es que se creen sociedades mixtas de las cuales el Estado participe de una manera obligatoria en forma con capital minoritario durante un lapso de tiempo, por ejemplo 5 años o 10 años, creando empleo junto con el capital privado. No estoy hablando de darle un préstamo para capital de trabajo ni para inversiones a largo plazo. Estoy hablando de generar trabajo genuino a través de empresas, de sociedades mixtas, junto con el Estado, en el cual durante un periodo de tiempo se prohíban la distribución de utilidades de ambas partes, del capital privado y del capital del Estado, con participación incremental del Estado durante determinada cantidad de tiempo, hasta
llegar a tener una participación mínima y que se incorporen como trabajadores en relación laboral a estos trabajadores que están en la economía informal, pero en la categoría de autónomos. Entonces, no queremos cambiar de acá para atrás, y no queremos bajar ningún tipo de derechos adquiridos. Lo que queremos es soluciones. Las soluciones hoy no las está dando el derecho del trabajo clásico. Tenemos que modernizarnos. La modernización implica darnos cuenta que los costos laborales son realmente muy altos, que generan que los empleadores vayan por la colectora, lo cual nos disminuye en el sistema previsional la posibilidad de hacer frente y evitar tener que aplicar índices de impacto a los jubilados y pensionados que nada tienen que ver con la inflación, ni con la recaudación, ni con esta situación extraña que quieren imponer ahora del 32,2%, una vergüenza, cuando tenemos una inflación del 50% mínimo. Entonces, proyecto que podría llegar a ser interesante es las sociedades mixtas con este tipo de planteo. Incorporación de solamente los que están en la economía informal. Incorporemos a la economía informal 5 millones de personas que no van a tener las contribuciones sociales del impacto que tiene el sector privado, el sector público, etcétera, como ya lo vimos. Pero van a tener algún impacto, por lo menos, que hoy no lo tienen. Y van a tener derechos que hoy no tienen. Y se pueden mejorar esto que estoy proponiendo, incorporando el seguro de vida, incorporando el seguro de la ART, que el no lo tienen. Se puede mejorar mucho, pero siempre vamos a tener algo, un porcentaje de algo y no un porcentaje de nada, ¿sí? Nuestro sistema de jubilaciones y pensiones en Argentina es de 8,8 millones de jubilados y pensionados. Perdón. $4 millones de ellos reciben asignación universal por hijo. ¿Cómo estoy, Estela, con el tiempo? 5 minutos, doctora. Perfecto. Decía, casi 9 millones son jubilados y pensionados, ¿sí? 4 millones reciben asignación universal por hijo. 5 millones reciben asignaciones familiares. Lo que representa el 20% de la población del país, ¿sí? La Seguridad Social paga entonces el 50% en jubilaciones y pensiones, y el otro 50% en asignaciones universales por hijo y asignaciones familiares. Solamente 3 millones de personas se han jubilado dentro del sistema real que tuvo vigencia siempre. En cambio, tenemos 5 millones de personas con aportes irregulares, con un aporte que se han jubilado durante una década de administración progresista que tuvimos de forma continuada y tenemos actualmente. Lo cual, 900.000 personas se jubilaron con un régimen especial. Es evidente. Entonces, como decía antes, hay un trabajador activo por un pensionado. Esto no resiste mayor análisis. El gasto en jubilaciones absorbe el 40% del gasto público nacional. Sumado al resto de las pensiones, representa el 60%. Lo que el gobierno recauda mediante todo lo que recauda de los trabajadores únicamente alcanza para transformar el 60% de la pensión. Esta problemática de estos 5 millones de trabajadores que no aportan porque no pueden, y estoy segura que quisieran hacerlo dentro de la economía formal, tiene que ser algo que tenga que cambiar. Así que espero haber podido dar dentro del pragmatismo alguna acción que esto no interpreten como alienación de los derechos adquiridos, mucho menos, como una solución al momento que estamos viviendo y a los nuevos derechos de trabajo que tienen que surgir. Muchas gracias.
Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, voy a presentar al siguiente expositor.